Espero que todos hayan leído Ruth. A ver si logramos llegar hasta ahí. Sí, claro, ya leímos Ruth. Ah, excelente. Bueno, este día vamos a tratar de poner las bases, las cosas como básicas para poder avanzar. Y entonces, por eso me gustaría que preguntas que tengan de cosas que piensan que debo de también enfocarlas ahorita, pues me las pregunten. Vamos a decir, la ciencia bíblica o estudios bíblicos son la aplicación de un conjunto de disciplinas diversas al estudio de la Biblia judía y cristiana. Oigan lo que voy diciendo, Biblia judía y cristiana. Los estudios de las Sagradas Escrituras se apoyan en varias disciplinas. Hoy en día, sobre todo, para poder entender las Escrituras, se estudia la historia, se incluye la geografía, la arqueología, literatura, la filología, la lingüística, que está asociado con la filología, la antropología, entre otras ciencias importantes, y todas tienen que convergir para poder entender el sentido más profundo de lo que leemos y sobre todo el sentido filológico de lo que leemos. Ahora, debemos de considerar para un estudio con fruto de las escrituras, tenemos que considerar por lo menos la crítica bíblica, las lenguas en que esto se escribió, tener presente que tal texto lo estoy leyendo en español, pero en realidad fue escrito en griego, fue escrito en hebreo, fue escrito hace 2000 años, fue escrito en un lugar completamente en el desierto. Tenemos que considerar los géneros literarios, que la Biblia no es un texto que alguien va escribiendo sin más, sino que es una compilación de diferentes géneros literarios, ¿no? Tenemos novelas, tenemos poemas, tenemos historias, tenemos el género apocalíptico. Entonces, los diferentes géneros se tienen que tener presente a la hora que leemos para entender el sentido de las escrituras. Tenemos que ver la estructuración por ejemplo, ver el génesis del canon bíblico. Cuando hablamos de canon, entender cómo se llega a definir cuál es el listado de libros que consideramos canónicos, ¿no? Y tal texto, ¿por qué fue incluido en el canon? Entonces, todo eso un poco hay que conocer la historia para entender qué se quiere decir. Es importantísimo, importantísimo conocer la historia de Israel o lo que llamamos la historia de la salvación. No podemos leer el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento. O sea, yo agarro y empiezo a leer el Nuevo Testamento, hay 1.000.000 de cosas que no las entiendo si yo no tengo al menos una idea del Antiguo Testamento, porque hay que entender que estas escrituras fueron escritas por judíos que vivían una religión judía y que cuando se escribe, cuando surge el Nuevo Testamento, tenemos 1000 años atrás mínimo de desarrollo. Entonces, no podemos sencillamente aparecer el día de la fotografía sin saber cómo se llegó hasta ese momento. Permítame que esto se me está... Ahí estamos. Veamos un poco la crítica bíblica. Lo que se llama la investigación de los académicos bíblicos es lo que se llama con frecuencia la crítica bíblica. O sea, todo ese trabajo de investigación, a eso le vamos a llamar la crítica bíblica. Y no presupone la creencia en el origen sobrenatural de las escrituras, pero tampoco lo niega. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El estudio científico no se basa, el estudio actual de las escrituras, o lo que llamamos la crítica bíblica, o el estudio científico,
no se basa en decir, bueno, Dios reveló esto. Ya, no, la crítica no va por esa vía. Y por eso todo estudio no parte de decir, bueno, Dios dijo esto, Dios reveló esto, sino que no es que lo niegue, ¿verdad? Sino que dando por sentado eso, lo ponemos aparte y entonces analizamos humanamente, por decirlo así, los hechos, ¿no? Entonces, no la niega, no niega las cuestiones sobrenaturales, pero no es su punto de partida. Entonces, en vez de eso, la crítica bíblica aplica a la Biblia métodos de análisis textual que se utilizan en otras disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas. Entonces, eh, digamos, aunque nosotros leemos que nosotros decimos tal cosa, aparece en la Biblia, Dios dijo que sea así, ¿no? Pues no, vamos a ponerlo un poquito aparte y vamos a analizar, bueno, ¿por qué se dijo así? ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Qué estaba pasando en ese entonces? ¿Por qué se dice eso? Para poder entender el fondo, el trasfondo y poder entender el verdadero sentido que tenía el que escribe, el autor, para decir lo que dijo. Porque la Biblia va a decir cualquier cosa, yo entenderé cualquier cosa. Por eso un estudio bíblico no es como cuando estamos en un grupo de oración y leemos la Biblia y entonces nos mueve a decir algo, ¿no? El texto toca alguna fibra de nuestro interior y nosotros hacemos una reflexión de tipo moral o vivencial a partir de una lectura. Un estudio bíblico no es eso, ¿verdad? No es eso. Esto se pone un poco aparte, toda esa parte, dándola por sentada sin negarla, y se entra en la parte más objetiva, vamos a decirlo de alguna manera. Numerosos estudiosos bíblicos también interactúan con los intérpretes y métodos de interpretación tradicionales judíos y cristianos que podrían denominarse exégesis bíblica o hermenéutica e historia de la interpretación o historia recibida. Entonces, tenemos que aprender y entender cómo era el pensamiento del judío, cómo el judío va hacia por ejemplo, típicamente en el pensamiento judío, en la forma de ser del judío, dicen que los judíos jamás se ponen de acuerdo en nada, y eso así es. Entonces, algo típico en la forma que los judíos hacen exégesis es que se preguntan, por ejemplo, ¿Adán tuvo ombligo? Esta es una pregunta típica. Y dice el otro, bueno, ¿y por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no debería de tenerlo? Y el otro le dice, pero ¿y por qué debería de tenerlo? Y entonces en ese juego de nunca llegar a una respuesta, es donde en ese diálogo es donde se va profundizando en el entendimiento de un tema, ¿no? Que de hecho ese tema que acabo de mencionar es típico un tema típico que puede estar entre los judíos, ¿no? Entonces, en cambio nosotros no pensamos así, nosotros digamos, Adán tuvo ombligo, pues quizás no, porque como no tuvo mamá, y el otro, pues quizás sí, ¿verdad? Pues pongámonos de acuerdo, pues no tuvo, vaya, no tuvo. Es diferente, ¿ya? Es diferente. Estudiamos el idioma original en que fue escrito. El estudio de los idiomas originales en los que la Biblia fue escrita suele considerarse imperativo para poder realizar una interpretación bíblica seria y profunda. Hoy en día, nadie que estudie seriamente la Biblia la va a leer, un estudioso de la Biblia jamás va a leer de una Biblia, de una Biblia en español, por ejemplo. ¿No? Tienen que ir a la lengua original. Y que todavía no llegan al fondo, ¿no? Porque hay otro problema más grande, pero hablando de idiomas, la mayor parte de la Biblia judía, por ejemplo, lo que llamamos la Biblia hebrea, el Tanaj, que es la base del Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo clásico, o hebreo antiguo. Y hay pasajes que están escritas en lo que se llama el arameo bíblico, que es la lengua
que los judíos vinieron hablando después después del exilio en Babilonia. Entonces, se tiene una serie de idiomas y costumbres y modos de hablar que son propios de la región. Por ejemplo, si en este momento íbamos a platicar dos colombianos de aquellos allá, que están allá en su país, probablemente nosotros los centroamericanos no entendemos de qué pericas están hablando. Y luego los dichos, solo ellos sabrán tales dichos. Y se entienden profundamente con los dichos porque es parte de su cultura, la forma de hablar, ¿no? Palabras que tal vez tenemos en común no tienen un sentido tan profundo. La otra vez en una homilía usé una palabra que para nosotros es un eufemismo, como para no decir una palabrota, y dije esa. Y entonces una persona de Perú se salió molesta porque decía, ¿cómo es posible que digan esas palabrotas en la misa? Y, pero ¿cuál palabrota, no? O sea, entonces, si en nuestro mismo idioma cambia el sentido de las cosas, ya no digamos en idiomas tan lejanos, tan antiguos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero no en griego clásico, sino que en el griego internacional, el griego hasta, vamos a decir, de la calle, lo que se llama el griego koiné. Diácono. Dígame. Cuando dice hebreo o arameo bíblico, ¿a qué se refiere exactamente? Hay un hebreo clásico, ¿verdad? Y hay un hebreo actual que se parecen, pero el aquel es más primitivo. Y lo mismo con el arameo. El griego koiné, como digo, es el griego que se habló en todo el imperio, lo que vino a ser el imperio griego, pero después el imperio romano también usó el griego koiné, porque a pesar de que los romanos, su lengua, la lengua de Roma era el latín, realmente en el imperio la lengua que se hablaba era el griego, porque lo que pasó es que los griegos, cuando dominaron la región, cuando vienen y dominan a los persas, todo el territorio dominado por los persas pasó a ser parte de los griegos, y entonces los griegos, su manera de gobernar es que obligaron a todos a hablar su idioma. De esa forma hicieron que pudieran el comercio y todo fluyera más, pero ustedes saben que la cultura está en el idioma. O sea, la forma de entender el mundo está en el idioma es que realmente se transfiere. La forma que entiende el mundo un anglosajón no es igual que un latino, y la diferencia comienza en el lenguaje. En el lenguaje está la diferencia. Podemos tener palabras que significan, pero en el fondo, en su enfoque cultural, varía mucho y solo se puede entender si es uno parte de aquella cultura. Entonces, el griego llegó hasta el norte de África y era la lengua en lo que ya en los tiempos de Jesús imperaba. Ahora, en la región donde vivía Jesús, ya se hablaba el arameo. Entonces, se dice que los originales, los primeros escritos de la mayoría de los textos de la Biblia, del Nuevo Testamento, realmente estaban en arameo. Jesús hablaba arameo. El arameo, digamos, la lengua que hablan en Siria. Entonces, Jesús hablaba el arameo, todos sus dichos y todos eran arameos, ¿no? Probablemente hablaba griego porque el griego era necesario para comunicarse más allá de la región. Entonces, por eso decimos que fue escrito en griego koiné con posibles influencias arameas, pero no se conoce ningún texto en arameo del Nuevo Testamento. Entonces, lo que llamaríamos los textos originales del Nuevo Testamento están en griego koiné. Así tenemos también la primera traducción de la Biblia judía, que se pasa a otra lengua,
fue al griego. Esto fue entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo, una traducción que se hizo en el norte de África, en Alejandría, y se conoce como la Septuaginta, o lo que llamaríamos el Antiguo Testamento en griego. Por lo tanto, el hebreo y el griego, y en ocasiones el arameo, siguen siendo enseñados en la mayoría de los programas universitarios de estudios bíblicos, porque para estudiar la Biblia hay que leerlos en los idiomas originales. Así es que un estudioso de las escrituras jamás va a ir a estudiar las escrituras en una traducción. Tienen que aprender el griego, el arameo, el latín, porque es importantísima la Septuaginta, para poder realmente entender, entre otras herramientas de entendimiento, entender realmente qué estaban diciendo. En cuanto a la historia, la investigación histórica ha denominado con frecuencia el estudio bíblico, ha dominado con frecuencia el estudio bíblico moderno. O sea, la historia es fundamental. Los que me conocen saben que una de las cosas que siempre estoy compartiendo es la parte de la historia, porque sin historia no entendemos nada. Los estudios bíblicos han intentado habitualmente interpretar textos particulares dentro de su contexto histórico original y utilizar todo tipo de información disponible para reconstruir ese entorno, ¿no? Lo que llamamos la alta crítica o crítica historia persigue determinar el origen, la autoría y el proceso por medio del cual esos textos fueron compuestos, ¿no? Fíjense, quiero que se fijen en este momento que nos tenemos que quitar aquel pensamiento de la cabeza. Bueno, pero si es palabra de Dios, Él es el origen, Él inspiró y todo. No, o sea, tenemos que quitarnos esto de la mente porque si no, no entendemos esta parte. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es el origen de esto? ¿Quién es el autor? Podrá alguien decir, a mí me enseñaron que Dios es el autor, sí, pero en la Biblia decimos que Dios es el autor, pero también hay un autor humano. Y hay un contexto, hay una historia detrás de él, hay un por qué lo escribe. Y los porqués son porqués humanos, son razones humanas, es historia humana. Y entonces ahí encontramos un por qué fueron escritos. Vamos, para que no se me aburran, en este punto y para iluminar este momento, para iluminar este momento, vamos a pasarnos a la historia de Ruth para que podamos entendernos un poco lo que estoy diciendo. ¿Leyeron Ruth? ¿No se oye? Sí, sí. Sí, claro, claro que sí. Sí. Sí, la leímos. ¿Y quién me dice algo que le llamó la atención? La manera como Ruth dejó todo por seguir a su suegra. Se acabaron esas nueras. Una buena lección para las nueras. A mí también me gustó, Mario, a mí también me gustó acerca de vos, del pariente cercano de Noemí, ¿no? Cuando está cosechando la cebada. Yo creo que a pesar de todo, tiene su recompensa, ¿no? Por seguir a Noemí. Las reglas. Y cómo siendo ella de otra cultura, otra costumbre, aceptó seguir con la costumbre de quien fue su esposo, para que no se perdiera su tradición. A mí me llamó la atención la conversión completa de Ruth. La conversión completa de lo que ella era a lo que es, a su fe que se convirtió. Me encantó. Muy bien. Sí, A mí me llamó la Ajá. atención el levirato, Las leyes del la Estado. ley del levirato. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Cuando le dice a la suegra, tu Dios será mi Dios. Ahí estamos, ¿verdad? sí, eso mismo iba a decir, que me gustó mucho la conversión de Ruth, cuando le dijo, donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré, donde a quien tú creas yo creeré. Entonces
eso bastante. Parece que era buena suegra. Muy bien. Buen detalle. Cualquiera dirían, esta es una lección para ser buena nuera, ¿verdad? Es una suegra. Mario, lo que pasa es que no sabemos si Ruth traía en su mente una fe, una religión o algo así que se contrapusiera a la de la que tenía Noemí. Muy bien. Ahora vamos a leerla a la luz un poquito de lo que estamos hablando para que nos entendamos de lo que estoy hablando. ¿Quién se acuerda más o menos a qué época se refiere la historia esta? ¿En qué época está centrada? Lo dice al inicio. En la época de los jueces. De los caudillos, de los jueces. La época Cuando reinaban los jueces. Jueces es antes de la época de los reyes, o sea que todavía no existían reyes, sino que estaba la época de los jueces. Ahora, si alguien no sabe la historia de Israel, no sabe de qué le estoy hablando, si le hablo de estoy diciendo, ¿verdad? El siglo IV antes de Cristo. De hecho, estamos hablando del bisabuelo de David, el rey David, o sea que estamos todavía 4 generaciones atrás. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a decir lo primero. Esta historia es como una especie de novela. Podría ser una novela. Una novela que toma una tradición, pero que en el corazón de esa tradición y de esta novela hay un mensaje importantísimo para el momento en que se escribe. Sitzung-Leben es una frase alemana que puede traducirse como situación en la vida. En otras palabras, indica que el texto nace a partir de una realidad histórica que el autor experimenta. El libro se ubica entre Jueces y Samuel, ¿verdad? Porque Samuel, acuérdense que a partir de Samuel van a comenzar los primeros reyes, ¿verdad? Entonces Ruth está en esa época. Esto es entre el año 1000 y el año 1100 antes de Cristo. Vamos a ver los personajes. Los personajes se llaman Kilión, que en hebreo quiere decir destrucción, Mahlón, que en hebreo quiere decir enfermedad, y Elimelech, mi Dios es rey, ¿no? Ya así como se acuerdan en las novelas, ¿verdad? Que en las novelas la señora que se llama Dolores es la que siempre tiene el sufrimiento en las novelas. Bueno, un poco así, los personajes nos van diciendo. Allá de una vez sabemos que estos se van a morir al nomás entrar, ¿verdad? Y probablemente alguno, pues, lo mataron y el otro se murió de enfermedad, ¿no? Los personajes, Orfa en hebreo quiere decir espalda. ¿Qué les parece el nombre de espalda? Primera vez escucho eso. Es el que te da soporte. Es el que te da la espalda. El que carga. Es el que tiene el hombro. Que lleva las cargas. Noemí, dulzura. No hay ninguna Noemí, ¿verdad? Y Ruth, amistad. Bien propios los nombres, ¿no? Estos son los significados de los nombres en hebreo, ¿no? Entonces, ya la novela, ya los nombres va diciendo cómo va a ser cada una, ¿no? Ahora, ¿cómo nos llegó el relato? Bueno, Elimelech, Noemi y sus 2 hijas dejan Belén. Ahí había un jamón ahí. ¿Quieres un jamoncito, Juan? ¿Alguien me dejó ahí abierto el micrófono? Ahí están. Pues se van buscando nuevos horizontes porque hay una hambruna ahí en la región de Judá y entonces se van para la región de Moab. Les han dicho que por ahí hay para comer. Desafortunadamente, bueno, esta es más o menos la ruta, ¿no? De Belén de Judá a la región de Moab, ¿no? Al otro lado del
del mar Muerto, digamos. Bueno, ya en los primeros capítulos murió el esposo y murieron los 2 hijos varones, y entonces Noemí se queda con las dos, con las dos nueras, ¿no? Y entonces, bueno, les dice que se vayan, pues, va, que vayan a buscar, que vayan a su tierra, porque prácticamente, que vayan tras sus dioses. Ahí hay otra cosa interesante que, a ver si me queda chance de mencionarlo. Que ella pues se va a regresar a su tierra, ¿no? Y porque la verdad que para la vida de una mujer era desgraciada para esa época, era bien difícil. La mujer no podía tener posesiones si no había un hombre, porque la mujer misma se veía como una posesión, ¿no? Entonces, una mujer sin marido era nadie. Entonces, la única esperanza para una mujer en ese entonces era conseguir marido. Y luego, ella, como tenía que ser la ley, si ella tuviera más hijos, la ley establecía de que le tenía que ella dar sus otros hijos a ellas para que se casaran. Y eso les daba sentido a la vida de estas mujeres. A este punto, la vida de Noemí era una vida desgraciada porque no había oportunidad de que hubiera un hombre que se hiciera cargo de ella. Aún su herencia no podía disponer de ella si en caso no hubiera un hombre de por medio. Estaba frita. Las 2 nueras les dicen, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo te vamos a alejar? Pero Orfa besó a su suegra y se despidió. Por eso se llama espalda, porque le dio la espalda. Orfa besó a su suegra y se despidió, 1:14. Y le da la espalda. Ya ahí los personajes no van diciendo. En cambio, permítanme. Ay, permítanme que aquí me está moviendo todo esto. Bueno. Diácono, dígame. Le da la espalda, pero obedeció. Obedeciendo, y dicen que el que obedece no se equivoca. Aquí el contraste, nos da el contraste de Ruth, que representa amistad. O sea, porque lo que está haciendo Ruth es una cosa tremenda, porque no la va a dejar sola. Ella sabe que esta mujer está condenada a la muerte prácticamente. Entonces, ella está dispuesta a acompañarla aún en ese destino tan terrible, sobre todo que es una persona de edad, ¿no? Entonces, en cambio, la otra, bueno, no hizo algo malo, pero el nombre mismo nos dice de cuál es el rol que está jugando, ¿no? Le da la espalda. Y entonces Ruth, bueno, le dice, no, yo me quedo contigo. Y le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga, aquí el judío cuando ve estas palabras dice, así me haga Adonai y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Nosotros diríamos, así me haga Yahvé y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. Este texto es el corazón de esta novela, ¿no? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultado. Este es el corazón. Por eso la inquietud que traía Ruth en su interior, que era lo que creía, que era lo que vivía. Lo que manifiesta hasta este momento el texto
es que lo que hay en el interior de Ruth es un sentido profundo de la amistad y la solidaridad. De lealtad, Y lealtad, digo yo. claro. Llegaron a Belén, ¿verdad? Entraron a Belén, toda la gente se conmovió por causa de ellas. Pobrecita las mujeres. Y entonces viene Ruth y fue al campo a espigar, ¿no? Ya imagínense una mujer no puede, no es como hoy en día que la mujer se queda con sus hijos y va a ir a trabajar, ¿no? En ese entonces, no, sencillamente se mueren de hambre. Si no hay un hombre con ellas, se mueren de hambre. Entonces, fueron al campo de Boz a recoger lo que se caía, ¿no? Para poder comer. Porque ellas no podían ir a buscar trabajo. Eso no era para una mujer. Entonces, la vio Boz, dijo el mayordomo, ¿de quién es esta joven? Y el criado respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemi. Han dejado abierto un micrófono. Doña Susana, apague el micrófono. Doña Susana, apague el micrófono. Sí. Ok. No. ¿Cómo están? A ver. Bueno, volvemos. Bueno, y seguimos, ¿va? A vos ay, Dios mío. Pregunto, ¿se está viendo siempre? Sí. Ok. Entonces, cuando ella lo reconoce, que es el dueño de ahí, dice, puso su rostro a tierra, etcétera. Hay una aproximación. El boss fue bueno con ella, le dicen que la dejen que... perdón, ¿alguien quería hablar? Sí, también tengo esta pregunta. Noemí, cuando va regresando con la nuera, también le dice que me llamen la amarga, dice, porque ha perdido todo, porque el Dios Todopoderoso le ha quitado todo. Pero también miro que tal vez ella piensa que Dios le ha quitado todo, pero realmente Dios no la ha abandonado porque le está dando a Ruth, que es la que va a ser su soporte en su vejez, ¿no? Y claro, y creo que hay una palabra importante a tener presente, es lo que está pasando en la vida de Noemí, ¿no? Entonces ella se siente desamparada, ella se siente, una mujer está sufriendo realmente, y entonces, permítame que alguien quiera entrar, se siente amarga, ¿verdad? Se siente que Dios le ha abandonado. Y esta mujer moabita, esta mujer que no es de su pueblo, ha venido a endulzarle su vida. A una mujer que era dulce, pero se ha amargado por la vida, pero esta mujer ha venido a endulzarle su pueblo. Entonces dice que ella espigó pues en el campo hasta la noche. Vos le dijo que les dijo a los empleados ahí que la dejaran espigar. Y bueno, y ellas felices, ¿no? Y entonces dice, su suegra vio lo que había recogido. Entonces, la suegra agarró la onda, como decimos, así rapidito, ¿verdad? Y le dijo, mira, esto es lo que vas a hacer. ¿Verdad? Hablando en confianza con Ruth, probablemente le dijo, vos es un lejano pariente mío, según las costumbres del Antiguo Oriente. Y tiene derecho de tomarte a ti por mujer y de embarazarte. Y si eso sucede y tienes un hijo varón, las propiedades de mi esposo y tus esposos difuntos, mis hijos, volverán a nosotras. Y entonces vamos a estar salvadas. Poco ahí le dijo todo eso. Entonces le dijo, hija mía,
tengo que buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada, es cuando lo tiran así para sacarle la basura, ¿va? Te lavarás y te perfumarás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Esta es una foto que le tomó alguien por ahí que como andaba, y andaba vos y ella lo estaba vigiando, ¿va? Pero le dijo que no se dejara ver. Ahora, allá hay una expresión bien interesante porque dice, te lavarás pues, te perfumarás y vistiéndote tus vestidos irás a la era y no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. Ahí yo no sé cómo le tomaron esta foto, pero más o menos ahí estaba ella. Ahora, aquí hay un dato interesante porque ya vamos a ver más adelante, hay lo que llamamos los eufemismos, según dice, la referencia a los pies muchas veces en la Biblia es un eufemismo para referirse al órgano masculino. Ya vamos a hablar un poco más de esas cosas, pero básicamente a lo que ella llevaba es a mostrarse ante él como mujer y que quería con él. Entonces cuenta que cuando vos hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento. Esa es otra expresión interesante, porque su corazón estuvo contento es que estaba ebrio, ¿no? O sea, la Biblia se entiende que el vino nos alegra el corazón, ¿no? Entonces, no es que, ay, barriga llena, corazón contento. No, o sea, iba sonado, ¿eh? Y se retiró a dormir cuando ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. O sea, se acostó con él. Hay en la Biblia, esta es una traducción directa del hebreo, dice que y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. Esa es la traducción, que es un modismo de decir que tuvo una, ¿cómo lo digo? Una reacción sexual fuerte porque ella estaba ahí, ¿no? Entonces vio que una mujer estaba acostada a sus pies. Y bueno, y ya conocen lo otro que pasó, ¿verdad? Después la rescató. Y bueno, esa parte que todos leyeron ya como la rescata es bien bonita. Quiero ver si tenemos un tiempito, lo voy a... Estamos en el capítulo 4. Al final del capítulo 3 dice, cuando llegó a casa su suegro le preguntó, ¿cómo te ha ido, hija? Ella entonces le contó todo lo que el hombre había hecho por ella y cómo le había dado toda aquella cebada para que no volviera a su casa con las manos vacías. Noemí replicó, quédate tranquila hasta que veas en qué termina esto, pues estoy segura de que él agotará todos los medios para llevarlo a buen fin hoy mismo, porque él le dijo que quería que él fuera la que la rescatara, ¿no? Ahí se ocupa la palabra el rescate. Boaz se sentó al lado de la puerta de la ciudad a esperar que pasara el pariente que debía rescatar a Ruth, porque había un pariente que era más cercano que Boaz. Entonces, por la ley del levirato, ese pariente tenía más derecho que él. Cuando pasó, lo detuvo y lo invitó a sentarse. Llamó entonces a 10 ancianos de la ciudad para que se sentaran también a su alrededor. Cuando todo estuvo listo, le dijo al pariente, Noemí, la viuda de nuestro pariente Elimelech, que ha regresado de Moab, quiere vender la propiedad que pertenecía a su hijo. Yo he creído conveniente avisarte de esto para que tú la compres en presencia de todos estos testigos. Si tú quieres cumplir con tu obligación de rescatarla, hazlo. Si no, dímelo porque después de ti me toca a mí cumplirlo. El otro contestó, muy bien, la voy a rescatar. Pero Boaz prosiguió, hay algo más todavía. Pues si adquieres al campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la moabita, que era mujer del difunto, y sus hijos, la de Ruth, heredarán la parcela del difunto. El otro entonces respondió, si es así la cosa, no podré hacerlo por temor a perjudicar a mis herederos. Te cedo el derecho, cumple tú con la obligación.
¿va? Era entonces costumbre en Israel que para confirmar cualquier negocio como rescate o cambio, una de las partes se sacara una sandalia y se la diera al otro. Así es que con la chancleta se firman los tratos, ¿va? Y este gesto servía como prueba del contrato. Por eso el pariente que debía comprar la propiedad se sacó las sandalias diciendo a vos, cómpratela. Al ver esto, vos dijo a todos los que estaban presentes, ustedes son testigos de que hoy día Noemí me ha vendido todo lo que le pertenece a su marido Elimelech y a sus hijos, y de que también he adquirido a Ruth, la moabita, viuda de Mahalón. Se fijan que la mujer es propiedad, es una propiedad. Son cositas que debemos de tener presentes para entender el mundo este. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, yo quería, no sé si entendí mal yo, pero de la primera vez él no la hizo su mujer, él se la ofreció al siguiente pariente. Y ya después, como aquel dijo que no hizo el trato, entonces ya después sí la tomó él de mujer, ¿no? ¿O estoy equivocada? En No, la primera... Los sí, detalles están ocultos los detalles. Así es. Más adelante lo dice directamente, ¿no? En los otros versículos más adelante que dice que entonces tuvo relaciones con ella, dice, aquí lo dice más directamente, va. Vos se casó con Ruth, la llevó a su casa, tuvo relaciones con ella y ella permitió que quedara embarazada y que diera luego a luz a un niño, ¿no? Bueno. Gracias. Sí. Y bueno, y al final nos explica que esta Ruth vino a ser entonces madre de Obed, este niño que están viendo ahí. Esta fue la foto familiar que sacaron cuando venían saliendo del hospital. Entonces este Obed vino a ser padre de Jesé, y Jesé es el padre de David. Y de David, pasadas las generaciones, nos llega Jesucristo. O sea, que Ruth, la moabita, es un antepasado del mismo Jesucristo, como lo fue de David. Y bueno, aquí esto siempre me queda ahí un pasito atrás. Ahí estamos. Vamos a explicar ahora. En el antiguo Israel no existía ningún tipo de prohibición, xenofobia, para que un varón tome como mujer a una extranjera. En el antiguo Israel, ¿no? Esto estamos hablando antes del exilio. En la Biblia hebrea había muchos ejemplos de varones que tomaron mujeres extranjeras para sí mismos. Los hijos de Jacob, Salomón, etc. Ahora, ya vamos, cuando les explique un poco los tiempos, vamos a entender cuando estoy hablando después del exilio, antes del exilio. Entonces, después del exilio, en el periodo posexílico del retorno, por el siglo VI, antes de Cristo, Esdras, que es el sacerdote que prácticamente reconstruye la religión, entonces prioriza la reconstrucción del pueblo judío. A partir de esta ambición, Esdras formulará una de las leyes más tiranas de la Biblia. O sea que esto es lo que vamos a hablar, hablando en tiempo, sería 500 años después, más o menos. Entonces, esa ley era el destierro de las mujeres extranjeras. Esdras 9:1. Estamos después de que fue destruido Israel y fueron llevados al exilio y fueron llevados a Babilonia, porque los babilonios lo dominaron, destruyeron el templo, se acabó Israel estuvo como 70 años allá en el exilio y entonces no hallaban qué hacer. Y allá reflexionan sobre todo lo que pasó. Perdón, ¿alguien levantó la mano? Allá reflexionan sobre lo que pasó y entonces caen los babilonios y vienen los persas. Cuando los persas dominan, una de las políticas primeras que tienen es permitir que los diferentes pueblos vuelvan a sus tierras. Entonces, cuando esta porción de Israel, la porción de Judá, regresa a Israel, el sacerdote Esdras, sacerdote y escriba, viene a ser,
comienzan a reconstruir a este pueblo, ¿no? Entonces, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas. Esto lo está escribiendo Esdras, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus prácticas asquerosas, dicen. O sea, ¿qué está diciendo? Que nuestra gente, sobre todo los principales, se han metido no con judías o con israelitas, sino que con mujeres de otras tierras, entre ellas moabitas, egipcios y amorreos. ¿Ah? Aquí lo tenemos el texto en hebreo para los que leen hebreo. Ese mismo texto dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje santo. Aquí dice en rojito el linaje santo. Me están funcionando las clases de hebreo. ¿Eh? Y el linaje santo, Sera Kodesh, ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Hay un primer dato interesante y es que aquí se empieza a hablar un poco de linaje santo. O sea, estamos hablando, eso no era lo que leemos antiguamente, ¿no? Cuando Dios les decía que no se mezclaran con la gente de otra raza, pero eso lo dijo, lo hemos escrito en Deuteronomio. Pero aquí Esdras comienza a hablar de linaje santo. Ya es una nueva manera de ver el sentido de este pueblo. Ya ellos se consideran que en la sangre, ellos son al modo de los nazis, ¿no? Que nuestra sangre es especial. Ese es un nuevo pensamiento que aparece recién ahí. Y entonces dice, han sido mezclados con los otros pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora, resulta que lo que pasó es que llegaron a la determinación de que todos los que se habían mezclado con mujeres extranjeras debían echar a sus mujeres y sus hijos. Se puso la ley que todos debían de echar a sus mujeres y a sus hijos. En este contexto es que se escribe Ruth. Este es el contexto histórico. Por lo que muchos consideran que probablemente la mano que escribe Ruth es una mano de una mujer. Y al leer bien, da la impresión que sí. Y entonces, ¿qué es lo que hay en el libro de Ruth? Pues en primer lugar hay una denuncia, ¿verdad? Hay una queja, hay una denuncia. Hay una expresión de cómo es posible, ¿verdad? Miren a Ruth. Ahora veamos a Israel. Israel fue a otras tierras, ¿no? Sufrieron en aquellas tierras. Y estas mujeres vinieron a ser el consuelo para esos israelitas. Y ahora se quieren deshacer de ellas como cualquier cosa. Cuando estas mujeres habían decidido ir donde vayan sus maridos, ellas habían decidido que sus dioses serán sus dioses, que van a morir ahí donde estén ellos. Por eso esa expresión que les decía, ahí está el corazón de este texto, nos explica por qué del texto y nos explica la dimensión de ese texto. Y nos habla de por qué se está diciendo algo. No solo es un poema bonito, sino que nos está hablando, hay una denuncia social, hay una denuncia de una injusticia, entre otras cosas. Entonces, en este punto, el enfoque de Ruth nos tiene que cambiar totalmente de lo que estamos pensando acerca de esto. Si bien es cierto, son válidos muchos de los enfoques que se plantearon, y sin embargo, este enfoque ni por cerca podíamos nosotros estar si no se conocía todo el contexto, si no se conocía la parte histórica. Y si nosotros estamos pensando que los libros fueron escritos en las fechas así, donde va apareciendo,
no podemos entender todas estas cosas, ni podemos entender por qué se escriben los libros de esta manera. Entonces, por eso es importante. Ahora, habrán aquí dos enfoques. Está los fundamentalistas, que van a poner los libros en las fechas que supuestamente se ambientan, ¿no? Pero está la crítica histórica, que va poniendo los libros en la época que realmente pudieron ser escritos, y el contexto histórico de ese momento nos permite entender qué es lo que está pasando, por lo cual se escribe de esa manera. Adelantándonos a todo esto, diremos, nosotros pensamos que el Génesis se escribió al principio, y resulta que Génesis fue puesto por escrito, muy probablemente, alrededor de esta época. Pero ya todos los profetas estaban escritos. Entonces, Don Mario, dígame. una pregunta. ¿Cómo es posible que un pueblo haya tomado que el pecado personal tiene que ver con el pecado de un pueblo? Porque por aquello de la comunión de los santos, que todavía no ha llegado, pero ¿cómo la falta de una persona que se ha casado con una extranjera va a influir sobre todo un pueblo de Israel? Ya vamos a explicar un poco cuál es el enfoque de Esdras. O sea, me adelanto un poco. Por ejemplo, los que han leído la Biblia, el Génesis, encontrarán que lo primero con que nos encontramos en la Biblia, en Génesis, son dos historias acerca del origen del hombre, ¿verdad? Pero la segunda historia, en la primera historia, se dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Pero la segunda historia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero la mujer no. La mujer fue creada a partir del hombre. Quiere decir que la mujer no tiene la misma dignidad que el hombre. ¿Ya? Porque esto es lo que está diciendo esa historia. O sea, esa historia no es historia como nosotros podemos entenderla, ¿no? Vamos a decir, son cuentos míticos, y vamos a explicar un poco qué es esto, porque están queriendo explicar otras realidades. Ahora, en el tiempo, si bien son tradiciones antiguas, pero esta tradición en el tiempo correspondería a la época de Esdras, porque lo que quisieron hacer es hacer toda una reforma religiosa, y entonces en esa reforma religiosa ya aparece la mujer como la causante de todas las desgracias de Israel. Y ahí vamos a ir encontrando todas esas historias que se van escribiendo, en donde a la mujer comenzando con la historia del paraíso, que no es una historia que pertenece a los tiempos como que se escribió en la prehistoria, sino que se escribe en estos tiempos, ¿no? A partir de unas tradiciones, y entonces en ella se deja claro que la mujer indujo al hombre al pecado. Esdras es lo que está diciendo, la mujer indujo al hombre al pecado. Y otro profeta del retorno del exilio, Zacarías, va a decir lo mismo, va a decir que, ya se los leo un día de estos, que dice que en un jarro que representaba la maldad, aquí está la maldad, y cuando destapan ahí está una mujer adentro. O sea, la mujer es la causante de todo. Y por eso la mujer es la última en ser creada. Por eso la mujer está abajo de los animales. Por eso la mujer no tiene derechos a propiedad, sino que es una propiedad. Ese es un pensamiento. Esa es una manera. No es el pensamiento del judío actual. Porque en todo esto hay un desarrollo. Pero en ese momento, cuando leemos todo esto, tenemos que entender que es palabra de Dios, pero estamos conociendo una realidad de cómo un pueblo fue desarrollando su entendimiento de la vida de Dios y de sí mismo. Entonces hay un contexto, una fotografía histórica en cada momento que nos va hablando. Entonces no podemos analizar las cosas, ni siquiera podemos juzgar la moral de ellos con nuestra moral de ahora, porque eso no funciona. No tenemos respuestas lógicas si nosotros queremos aplicar nuestra moral de ahora
a la moral de aquel entonces, porque son dos cosas completamente diferentes. Hoy es un pensamiento evolucionado por miles de años. Y sigo, si hay más preguntas. Hay preguntas. Bueno. Entonces, Disculpe, diácono, quería pedirle si es posible que nos pueda hacer llegar sus diapositivas. oh, sí, cómo no. Gracias. Ahí nos entenderemos con Luis Rolando. Entre las teorías de crítica histórica más famosas se encuentran la hipótesis documentaria que sugiere que el Pentateuco fue compilado a partir de 4 fuentes escritas diferentes y diferentes reconstrucciones del Jesús histórico basadas principalmente en las diferencias entre los diferentes evangelios canónicos. Ya hablaremos más de esto más adelante. Comenzaré quiero darles un vocabulario básico para que nos entendamos. Cuando yo digo Sagrada Escritura, me estoy refiriendo a la Biblia. Para algunos de ustedes esto le va a sonar lógico, lo sabe, pero yo sé que hay personas que no saben y por eso lo tengo que decir. Sagrada Escritura es lo mismo que decir la Biblia. Y usamos el término palabra de Dios para referirnos a la Biblia. Ya espero que no se me pase por alto explicar esa parte de palabra de Dios. Sagrada Escritura y la Biblia o palabra de Dios es lo mismo. Hablar de Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, también estamos hablando de lo mismo, ¿va? Pero entre los judíos se dice el Tanaj. El Tanaj es la expresión para referirse a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿no? La palabra más formal de ellos es Mikra, pero es más común que oigamos la palabra Tanaj. Ahora, al Antiguo Testamento, que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, se le conoce más científicamente como la Biblia hebrea. Y es Biblia hebrea si no están incluidos los llamados libros apócrifos o deuterocanónicos, ¿no? Si se incluye solo los libros que se llaman masoréticos, entonces sí tenemos la Biblia hebrea. Entonces la Biblia hebrea es esa. Para que nos entendamos, los evangélicos, las iglesias evangélicas, para ellos, el Antiguo Testamento lo constituye solo la Biblia hebrea, ¿no? Ahora, para nosotros, cuando están incluidos los deuterocanónicos o libros apócrifos, vamos a decir que esta es una Biblia católica, ¿verdad? Es el Antiguo Testamento para los católicos. Y esta es la versión, este listado está bastante más cerca del listado que se definió en la traducción de la Septuaginta, que ya les mencioné. Vamos a seguir mencionándola. Así es que Biblia hebrea, la de los judíos y la de los protestantes que no tienen los libros deuterocanónicos, que sí le llamamos nosotros. Si incluye los libros, entonces esa se llama Antiguo Testamento versión católica, ¿no? Entonces, para que nos vayamos entendiendo. Cuando digo Biblia hebrea, me refiero a eso. Pregunta, ¿el Tanaj no es el mismo la Torá? El Tanaj contiene a la Torá. Ok. ¿Verdad? Porque el Tanaj es todo la Biblia hebrea. El Tanaj es toda la Biblia hebrea. El Pentateuco es la Torá, que son los primeros libros. La Septuaginta o versión de los 70 o versión alejandrina es la traducción del Antiguo Testamento, incluyendo los libros deuterocanónicos del hebreo y arameo al griego koiné, y es la traducción más antigua que existe. En el siglo II, cuando los judíos se quisieron alejar de la secta que se llegó a convertir en el cristianismo, despreciaron la Septuaginta, ¿no? Pero al día de hoy la Septuaginta es un documento importantísimo para ellos y para todos los estudiosos de las Escrituras, porque hoy en día es la traducción más antigua del Antiguo Testamento que existe, aunque no tenemos los originales. O sea, los que se hicieron en aquel entonces no existen, no los tenemos.
Pero las traducciones que se tienen son las traducciones más antiguas. Y esta versión de la Septuaginta que se hizo entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo, como era en griego y era la que se ocupaba en el mundo judío que se había helenizado, o sea, que se había hecho griego, entonces por eso es que en los tiempos de Jesús esa es la que se ocupó. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por las porciones que encontramos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento griego, encontramos que son directamente de la Septuaginta. No son traducciones directas de la Biblia hebrea. O sea, entiéndanme que no es que dicen una cosa diferente, sino que la forma en que está estructurado lo dicho. Entonces, en los tiempos de Jesús, es más, hay otros libros que ellos los llamaban apócrifos y que estaban entonces considerados como libros inspirados. Si ustedes leen el libro de Judas, van a ver que ahí nos menciona un par de libros hasta libros que nadie conoce, que no saben qué pasó con esos, están mencionados por ahí en la Biblia. Pero no pertenecen al canon que llamamos el canon, la Biblia hebrea, porque cuando ellos cierran el canon, que es a finales del siglo I y luego en el siglo II, ya se hizo una definición de cuáles libros habrían de incluirse y se dejó fuera otro montón de libros, que no por ser apócrifos no son importantes tampoco. No pensemos que un libro por no considerarlo dentro del canon es un libro que tiene mentiras. No, sencillamente no se considera a la misma altura de los libros que se consideran inspirados. El hecho cultural y literario y el documento más importante del judaísmo de la época helenista en lo que a este volumen respecta es la traducción de la Torá hebrea. O sea, la traducción de los 70 comenzó con la traducción de la Torá. O sea, los primeros 5 libros de hebrea. Esto es lo que se conoce como la ley. Tenemos otra palabra, la Vulgata Latina, que es la traducción de la Biblia hecha por San Jerónimo del hebreo a latín. Y esa versión de latín, siglo IV, fue la que por 1000 años es la única autorizada por la Iglesia para leer, ¿no? Porque acordémonos que la iglesia como tal, ya como iglesia constituida, surge en el mundo romano y la lengua de la iglesia es el latín. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiénes son los que deciden cuando un libro es canónico o no? ¿Cómo decidieron eso? Bueno, las autoridades, hay un proceso, ¿no? Hay un proceso que lleva proceso histórico, proceso de comunidades, y los que toman la última decisión son las autoridades eclesiásticas en turno en su momento. Vamos a entrar a la definición del canon y les voy a explicar cómo se llegó a la definición del canon bíblico, ¿verdad? Pero básicamente vamos a decir, por ejemplo, ¿quién dijo que la Biblia que nosotros utilizamos, quién me dijo a mí? ¿Quién dijo que esto es palabra de Dios? Me lo dijo la iglesia. ¿Quién tiene la autoridad? La iglesia, ¿verdad? Porque hoy en día está de moda que nosotros creemos que que la Biblia cayó así, pum, del cielo y ya. Aquí les manda Dios, tú. Y eso no fue así. Quien me dijo a mí que la Biblia es palabra de Dios fue la iglesia. La iglesia es la que, asumiendo esa autoridad delegada, dijo, esta es palabra de Dios. Y para fines prácticos de todo el mundo, pues que dice aquí inspiración de Dios. Y es ley para nosotros en cuanto que viene de Dios, ¿no? Pero es la iglesia. Pero ya vamos a entrar más en detalle. Una pregunta, diácono. Dígame.
¿Por qué en alguno, cuando uno lee la Biblia, por qué es la diferencia que en uno dice palabra de Dios y la otra gloria a ti, Señor Jesús? Y algunas veces en el Salmo no dicen ni amén, ni palabra de Dios, ni gloria a ti, Señor. ¿Cuál es la diferencia de los tres? No, en el Salmo no se dice nada. Cuando se lee el Antiguo Testamento, la expresión en el Antiguo Testamento, cuando el profeta va a profetizar, siempre dice palabra de Yahvé o palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, como decimos que es Dios el que está hablando, nuestra respuesta es te alabamos, Señor. La liturgia de la misa tuvo una reforma hace poco tiempo, en donde para hacer una separación entre las lecturas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que se terminan proclamando que es palabra de Dios, el Evangelio se hace énfasis en que es palabra de Dios, pero se refieren a Jesús. Gloria a ti. Dios es Jesús, entonces decimos palabra del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo respondemos? Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Jesús. Exacto, por eso es que estamos, porque ¿quién dijo el Evangelio? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo el Evangelio? Jesús. Jesús. ¿Verdad? Entonces, por eso decimos palabra del Señor y ahí reconocemos la divinidad de Él y decimos gloria a ti, Señor Jesús. ¿Verdad? El gloria a ti es solo para Dios, pero entonces ensalzamos más la divinidad de Jesús al decir palabra del Señor. Y segunda pregunta. Y alguna, por ejemplo, yo antes decía palabra de Dios y alguien me corrigió y me dijo, no se dice palabra de Dios, se dice palabra del Señor. No, eso no es correcto. Eso solo es en la liturgia de la misa. Solo en la liturgia de la misa. Fuera de la misa, olvídense de eso. Okay. Si están en la misa, si usted es lectora y está en la misa, nunca va a leer el Evangelio para comenzar. El Evangelio siempre lo lee o el sacerdote o el diácono. Así que solo va a leer o ya sea el Antiguo Testamento o las cartas paulinas y siempre va a decir palabra de Dios. ¿Verdad? Si está en su grupo de acción, si está reunido ahí, pues no tiene que decir palabra del Señor. ¿Verdad? Dice palabra de Dios. Ahora, si de repente le gustó la expresión palabra del Señor, entonces cuando lean los evangelios, cuando un evangelio que está leyendo, allí puede decir palabra del Señor. Cuando lee el evangelio, un evangelio. Entonces, porque, bueno, va a tener sentido que es la reforma que ha hecho la liturgia de la iglesia. Pero formalmente solo tiene efecto en la misa. Fuera de... Dígame. Perdón. Y ya que estamos hablando de Biblia, yo necesito una Biblia porque tengo una, pero muy pequeñita. La traje de Santo Domingo y quiero una grande, con letras grandes y que sea una Biblia que yo entienda. Bueno, yo tengo una así y una así. Perdón, doña Ivonne Salazar tiene Biblias para la venta, si le interesa. Eso iba a decir. En la iglesia tenemos de venta, ¿ok? No sé cuál iglesia, tienen que decirme datos. En Santa Rosa de Lima. Este curso lo está dando el diácono de Santa Rosa de Lima, entonces es en Santa Rosa de Lima. Hay una versión, por ejemplo, tengo aquí la latinoamericana. Esta es la versión con letra tamaño normal. Hay una versión latinoamericana con letra grandecita para gente así como yo y a grandecitos que necesitamos la letra más grande para leerla, ¿no? Cualquier Biblia está bien. Por eso he explicado que si yo soy un investigador, un estudioso de alto nivel, que voy a entrar a estudiar con profundidad las escrituras, entonces yo tendré que aprender hebreo, griego y voy a leer de los que están en la lengua original. Pero de lo contrario, para el común de nosotros, cualquier Biblia está bien. Y la latinoamericana es una Biblia friendly, vamos a decir. Bueno,
vamos quedándonos por aquí y tenemos preguntas. Disculpe, diácono, pero no cualquier Biblia, por ejemplo, no van a coger una Biblia protestante o la Reina Valera. Eso, ¿no? eso quería aclararle, que no vayan Ajá. a cualquier Biblia de la Reina Valera, o porque si no le va a salir de la Bueno, protestante. le voy a decir una cosa. La mayoría de la gente no lee la Biblia y de nada le sirve que tenga de una o de otra. Yo no la leía, no la leo, pero lo voy a intentar. Muy bien, si agarra una Reina Valera y la lee, maravilloso. ¿Ya? Ya vamos a hablar de las diferentes versiones. Una de las mejores versiones no católicas ha sido por mucho tiempo la Reina Valera. La Reina Valera. Pero no quiere, déjenme decirle algo, ninguna Biblia tiene una traducción perfecta, ninguna. Porque además, para que tengan una idea, los rollos que existen de copias de manuscritos que existen, vamos a decir, del Nuevo Testamento, existen aproximadamente unos 5,100 diferentes documentos en donde tenemos una gran